Nuestro lector invitado hoy es William Castillo Bolé, periodista graduado en la Escuela de Comunicación Social de la UCB con posgrado en Ciencia Política en la Universidad Simón Bolívar. Actualmente es viceministro de Políticas Antibloqueo. Se ha desempeñado como viceministro de Comunicación e Información, viceministro de Comunicación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, presidente de BTV y de TVS. La unidad de investigación de BTV que coordinó ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2011. William Castillo es analista político, escribe en varios medios y ha dirigido programas de radio y televisión en la televisión pública. Junto al equipo del Observatorio Venezolano Antibloqueo, publicó recientemente Cronología del bloqueo a Venezuela y Los números del bloqueo. María Alcira, acércate, porque tenemos un cliente y un bien importante cliente. Vamos a la librería. Vamos a saludar entonces. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Ya vieron quién es nuestro cliente en la librería. En este caso es la librería de Fundarte, que nos ha facilitado sus espacios para estar aquí con la Librería Mediática, una librería que está en el Museo de Bellas Artes y que es la ventana a todo el fondo editorial Fundarte. Estamos con William Castillo, que aparte de todo lo que ustedes vieron que ha hecho en su vida, lo primero que es y lo más importante que es lector, ¿verdad, Isidoro? Muy importante lector, y además quiero decirte además que él, lo recuerdo perfectamente cuando nos estuvo dando en una oportunidad a un gran público un concierto, no, una conferencia sobre 2.0. Y a William le vamos a pedir que repita en algún momento algo sobre el tema. Bienvenido, William. Bienvenido, William. Gracias, Marcela, gracias, Isidoro. Un gran placer estar aquí en la Librería Mediática por primera vez. Por primera vez, sí, señor. Pero de verdad felicitarlos por ese trabajo extraordinario. Se lo he dicho en privado, se lo digo en público también. Gracias. Que es un trabajo pionero en Venezuela y además un programa que tiene prácticamente la misma edad de nuestra revolución. Así es, 18 años, vamos a cumplir ahorita el 21 de junio y ya lo estamos celebrando. Y queríamos en este programa recibirte, por ejemplo, con una poesía de una jovencita que va a cumplir 100 años, que está activa, haciendo giras por el mundo, presentando sus libros, los documentales que sobre ella se hacen. Se trata de Ida Vitale, casi centenaria, ha recibido una cantidad de premios. Poeta importante. Poeta uruguaya, ensayista uruguaya, crítica literaria, traductora. Y ella en este libro, Cerca de 100, antología poética de colección Visor de Poesía, dice cosas así: en el dorso del cielo, no es casual lo que ocurre por azar, un fragmento de nada se protege, del no ser se entrecruza, de signos, impulsos, sí es y no es, atrasos y adelantos, trazos de geometría celeste, coordenadas veloces en el tiempo y algo ocurre. Lazos para nosotros pálidos son obvios para lo que no vemos y nosotros la ventana abierta desde donde la tela blanca vuela cubierta de diseños. Pero uno llama al azar a su imaginación insuficiente. No nos explicamos cosas y decimos que es por azar y resulta que con un poquito de imaginación a todo se le consigue explicación. Y no es azar que William se recostara en unos libros que ha recorrido esa colección, que Fundarte ha rescatado el pensamiento de Ludovico Silva y que es parte de sus autores preferidos, ¿verdad, William? Sí, es un gran placer para mí estar aquí al lado de Ludovico Silva. Por ahí está Gramsci, por ahí está Gustavo Pereira. Es una maravilla siempre ver un libro porque son como amigos que uno ha tenido toda la vida, amigos y amigas de toda la vida, amigos muy cercanos que te han conmovido, te han hecho reflexionar, han cambiado tu vida. Ludovico Silva, uno de los venezolanos a quien nunca le deberemos suficientes homenajes y reconocimientos, uno de los investigadores y traductores de Marx más importantes que he estudiado en las mejores universidades del mundo, y gracias a Fundarte tenemos esta colección maravillosa de su obra. Un gran venezolano, un gran pensador
que está aquí, bueno, rodeado de Paul Valéry, está de Benito Iradi, está rodeado de César Rengifo. Ah, por allá está Pérez Pirela, que Ahí está cumplió Pérez 11 Pirela, años de los con nuevos autores. La Iguana. Yo diría que de verdad estar entre libros siempre es estar entre amistades, entre ideas, entre la imaginación. Hay alguien que dice, el libro es una ventana que se abre para ti mismo. Cuando uno abre un libro, uno está hablando es con uno mismo y descubre en eso que otro u otra escribió las cosas que están dentro de uno. Así que siempre es maravilloso estar entre libros. Eso que acabas de decir es bien, pero bien fuerte, ¿no? Porque bien fuerte en el sentido de que es acertado. Categórico. ¿Qué cantidad de veces uno tiene algo en el cerebro, en la mente, en la conciencia, y de pronto eso se ilumina cuando lee determinado libro? Efectivamente, lo que acabas de decir es cierto. Mira, William, y cuando tú vas a una librería, ¿por qué uno va con ganas de comprar libros? Uno va de curioso con ganas de comprar libros. Entonces, a uno a veces le llama la atención el libro por la portada, por el título, o va buscando un autor, o quiere leer un autor y le faltaban algunos títulos de ese autor, o compra un libro porque, bueno, porque sí, y a veces no lo lee, pasan 5 años, 10 años y no lo lee y de repente le llega ese libro. ¿Cómo eres tú cuando vas a una librería, cuando vas a comprar libros? Bueno, cuando yo era muy joven, hace muchos años, hace unas cuantas décadas, mi primer contacto con los libros obviamente fue el colegio, el liceo, porque te mandaban a leer. Y yo agradezco a mis profesores, a mis profesoras de castellano, de la literatura, que me acercaron al mundo, a Gabriel García Márquez, a 100 años de soledad. Yo no sé si los muchachos ahora en bachillerato siguen leyendo 100 años de soledad, o La mala hora, o Casas muertas de Miguel Otero Silva, o los cuentos de José Rafael Pocaterra, que son unos cuentos maravillosos de una humanidad, que le cambia la vida a un joven. Luego, un poquito mayor, cuando empecé a actuar un poco en la política, yo me iba a Cantaclaro, que era la quinta del Partido Comunista, porque ahí regalaban libros. Entonces regalaban libros que venían todos impresos en Moscú, pero en castellano, y ahí tuve contacto con la literatura rusa, con Dostoyevsky, por primera vez tener, o La guerra y la paz, en las manos de uno, que eran publicados por la Unión Soviética. Hay que recordar eso. Editorial Pueblos Unidos. Exactamente. Y bueno, ahí también incluso vendían, ahí conocí a Mao Zedong, porque publicaban los libros de Mao. Y luego, claro, uno va desarrollando una cierta, yo no digo, yo soy un lector inconstante, a mí me gusta leer, pero soy muy inconstante. Casi nunca termino un libro de corrido, lo voy leyendo como en fragmentos, como en pedazos. Pero sí me gusta buscar autores e ideas. Hay autores favoritos que uno siempre busca, que uno siempre quiere releer, aunque sea en otra edición, ¿sabes? Aunque haya leído el libro. Son como esos acompañantes que te han acompañado toda la vida. Y recientemente, por primera vez ahorita, en Buenos Aires, compré un libro basado en una recomendación de YouTube. Es decir, ahora hay otros medios que te informan. Así. Y entonces una autora, una filósofa argentina que se llama Rosana Kramer, que tiene un libro que se llama El fracaso de la derecha, y me pareció muy interesante sus videos y sus reflexiones en YouTube, y entonces, bueno, busqué su libro para tenerme un libro físico. ¿Y te complació? Sí, lo acabo de terminar de leer. Es un libro muy sencillo de divulgación, pero ella con una gran sencillez desmonta toda esa narrativa de que el mercado, de que los pobres son pobres porque quieren ser pobres, toda esa narrativa, digamos, conservadora de la derecha que hoy está muy de moda en Argentina y en América Latina. Fíjate cómo se maneja la recomendación de los libros, se maneja de una forma misteriosa, porque a veces uno recomienda un libro, al año llega una persona y te dice, el libro que usted recomendó en un programa hace como un año que usted estaba vestida no sé qué, y el libro tenía una portada, eso queda como dando vueltas en la cabeza. No es que generalmente no funciona como que tú recomiendas el libro, la persona anota y lo va a comprar. Eso es una cosa que tiene su tiempo. Y por eso uno dice que no cae en saco roto cualquier recomendación en redes, en YouTube, en los programas, el boca a boca, porque eso en alguna parte se va a plantar. Fíjate que yo siempre me acuerdo, tenía 14 años y estaba en tercer año de bachillerato, y me acuerdo como si lo estuviera viviendo la profesora de literatura diciéndonos, ahora, no es que nos mandó, sino nos dijo, ahora van a tener la oportunidad de descubrir algo que nunca han leído, y nosotros, ¿qué será? 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Ustedes nunca han leído un libro así, y no se cuestionen nada, todo lo que está en ese libro puede pasar. Entonces todos nos quedamos así, todo el mundo salió corriendo a buscar el libro.
Si no hubiera dicho, les mando a leer este libro, personaje principal, personaje secundario, Así es. ay no, ¿hasta cuándo? Entonces, esa forma de descubrir los libros en el liceo también te marca para toda tu vida. Y es bellísimo, ¿verdad, Isidoro? Claro. Y fíjate lo siguiente, William. Cuando tú estás haciendo una mención de los títulos, los libros, los que te han acompañado, los que son tu mano derecha, mano izquierda, cabeza, etcétera, y que es eso, esos son los libros. Normalmente, muchos de aquellos libros que tú tuviste con una determinada editorial y demás, luego son reeditados, tienen algún ciertos prólogos distintos y demás. Sí. Pero lo importante de esto, los libros, ¿dónde los encuentras? Es decir, hay dos tipos de encuentro del libro y el lector, que son las bibliotecas públicas y las librerías. Lamentablemente nosotros tenemos el problema serio ahora de que con el bloqueo vivimos las dificultades. Entonces, ¿con qué mañas te das tú para encontrar los libros que muchos de ellos están hechos aquí, pero una gran parte están hechos en el exterior? Sí, porque Sí. uno no lo deja tranquilo el conseguir el libro en digital. Uno se queda así como, bueno, sí, Así pero es. yo quiero tenerlo en la biblioteca y que me esté increpando y que me esté esté llamando. viendo, es como Sí. que el libro Claro, está- claro. Sí, yo sé que hay un largo debate sobre eso y ustedes son parte de ese debate. Yo creo que es un debate necesario, ¿no? Porque es verdad que uno puede acceder hoy a cosas que de otra manera no accedería a leer. Por ejemplo, hace unos días leí un cuento maravilloso de Ryonosuke Atakawa, el japonés, que se llama Zenin. Es un cuento hermosísimo, de una profundidad, una belleza. Y claro, buscando en internet una crítica, una cosa, búscatela aquí, búscalo en PDF. Y bueno, uno agradece tener eso. Pero es verdad, y ese debate ustedes lo saben y lo conocen y además participan de ese debate. Somos partidarios de una parte. Partidarios. Hay una relación física con el libro, hay una relación sensorial sí, como sí. objeto del libro. El mismo Borges decía, qué pena, me estoy quedando ciego, yo que me imaginé el paraíso como una biblioteca. Es decir, para él, lo más hermoso que podía ser, el sitio más hermoso donde podía estar su alma, era una biblioteca. Así que, cuando tú dices, es verdad, Isidoro, hoy tenemos también dificultades en el mundo, transformaciones tecnológicas, temas de costos, los temas ambientales asociados a la producción de papel, ¿verdad? Pero yo creo que la humanidad no debe renunciar nunca a la existencia material del libro, porque la forma del libro, eso que Raúl llama las formas del libro, y hay distintas formas del libro, pero esa forma inicial, física, que es amorosa. Alguien me decía en la universidad, bromeando, por supuesto, un amigo nos decía en unos círculos de estudio, miren, no se pongan los libros debajo del sobaco, porque no se aprende por ósmosis. Léanlo, porque había mucha gente en la universidad, muchos revolucionarios que andaban con los libros del Che, de Sí, Fidel. sí, sí. Nosotros así. teníamos en la Escuela de Comunicación Los Social libros hay que abrirlos un y periódico leer. que se llamaba El Sobaco Ilustrado para reírnos de la gente que se la pasaba nada más así. Está Pero bueno fíjate eso. que el presidente Maduro, y uno sabe cuando a una gente le gusta el libro de papel, porque no solamente lo toma, sino siempre lo acaricia. Entonces una vez, no me acuerdo en qué evento, él estaba con un libro, entonces lo acariciaba y decía, no debemos renunciar a esta costumbre centenaria del libro de papel. Y lo acariciaba. Entonces tú sabes que es una persona que le gusta el papel. Como no podemos perder la costumbre de leer un libro. La gente estaba empezando a leer libros por la tableta. Está bien, se vale. Pero uno no puede perder la costumbre centenaria de la humanidad, que los tenemos en los genes, de agarrar un buen libro, en este caso las Memorias Oleares, y sentarse y trabajarlo, y tener la disciplina, subrayar, volver a leer, ¿verdad? Eso forma parte casi de la propia génesis y forma de existencia de la humanidad. Pero bueno, si vamos a hablar de contaminación, el coltán es bastante contaminante y todos nuestros Sí. dispositivos lo tienen. Así entonces es, más así es. contaminante Mucho más contaminante. es el dispositivo. Lo bueno del libro de Y papel… además de eso, no tenés la total libertad de ese libro o de esos libros, porque en cualquier momento se te puede caer el sistema o Sí. simplemente quienes manejan los te botoncitos. cambian el Te código. puede Te cambiar. y además estás vigilado, porque cuando tú descargas un libro, ya tú quedaste en ese sistema de vigilancia Sí. que hay y quedaste, que tú descargaste ese libro, mientras que la relación con el libro de papel es quizás como más íntima y eso hay que preservarlo.
nosotros podemos tener libros el libro más antiguo que hay en la casa es de 1903, que es un libro de medicina de la doctora Anna Fisher Duckelman, que era un libro que estaba en casa, y es un libro que lo tengo de 1903. Escúchame, es más antiguo que yo. Más Entonces. antiguo que tú, sí, bastante más antiguo que tú. Hay una cosa ahí con los libros también, y lo voy a revelar aquí. Esto es una cosa que le cuento a mis amigos, pero bueno, voy a aprovechar aquí que estoy, ¿no? Vas a tener varios miles yo de en amigos algo, escuchando. mi primer realmente trabajo, digamos, a los 16 años, fue de empaquetador de libros. Caramba, En el depósito del Fondo de Cultura Económica, que Qué está bien, aquí, sí. estaba en Ferrequín de la Cruz, aquí Sí, en el sí, centro. señor. Entonces, claro, empaquetador era, yo era un muchacho, que te mandaban al depósito de los libros, llegaban los pedidos de las librerías, 5 libros para la librería tal. Entonces uno lo empaquetaba y el motorizado se lo llevaba. ¿Qué sucedía? Esa librería estaba gestionada por 2 argentinos, queridos amigos, Pedro Tucati y Roberta. Pedro Tucati y Roberta. Pedro dirigía la librería y Roberta el depósito. O sea, Roberta era mi jefa directa. Y entonces cuando llegaba un libro dañado, Era tremenda, Roberta. tremenda, y un carácter fortísimo. Cuando llegaba un libro dañado, yo le decía, usted me puede, claro, llévatelo. Ay, qué Y me cool. regalaban los libros. Ahí yo empecé a leer esa maravilla que es el Fondo Sí, de Cultura el fondo, Económica. el fondo. Conocí a Juan Rulfo, por Sí, ejemplo. sí, sí, Qué sí. maravilla. A Carlos Fuentes, a toda esa literatura fantástica y social también, a los sociólogos, a los economistas, a Durkheim, a todas esas cosas maravillosas que publicaba el Fondo de Cultura Económica, porque en los ratos libres que no había pedido yo estaba sentado atrás, entonces lo que agarraba era un libro y me ponía a ojear. Estás hablando un poco de una historia mía, ¿sabes? Pero no la reveles ahorita porque vamos En a el seguir segundo. en el segundo segmento. No, en el tercero. En el segundo. En el segundo, bien, Vamos de por el acuerdo. primero apenas, ahora es que nos queda programa. Está bien, señora. Ya venimos con más de la librería mediática. Tu es la lune d'un million de nuits, lune d'un million de vies. Tu es le soleil